en mi ponencia focalizaré sobre los retos y desafíos que deben enfrentar los sistemas de educación superior a la hora de implementar currículos basados sobre resultados de aprendizaje. El concepto de resultado de aprendizaje nació de la combinación de la gestión orientada hacia los resultados y la evaluación de una pedagogía que trata de basar los currículos sobre lo que podrán hacer los estudiantes y destacar varios niveles de complejidad en los aprendizajes. En lo que se refiere a la gestión orientada hacia los resultados, es una filosofía de gestión muy popular en las organizaciones públicas desde 25 años, más o menos. La gestión hacia los resultados se funda sobre el principio de compromiso de las organizaciones para que cumplen sus misiones. Así, los líderes tienen que definir objetivos en términos de resultados, negociarlos y lograrlos. Es importante que los líderes cuenten con dispositivos apropiados para evaluar los resultados y para comunicar los resultados esperados y los resultados alcanzados tanto al seno de la organización como fuera de la organización. En lo que se refiere a la pedagogía de los resultados de aprendizaje, adoptó una perspectiva que podría calificarse de pragmática, ya que integra de una manera que no es siempre coherente elementos de los objetivos de aprendizaje y elementos de las competencias. Aquí es una definición sencilla que viene en la Universidad de Toronto. Los resultados de aprendizaje son declaraciones que describen el conocimiento o las habilidades que deben adquirir los estudiantes al final de una actividad particular, una lección, un curso o un programa, y que ayuda a los estudiantes a comprender por qué ese conocimiento o esas habilidades serán útiles para ellos. Eso es más o menos la definición que nos ha dado el profesor Gonzalo Fonseca, que era la definición de Kennedy, que es muy parecida, pero esa definición aquí enfatiza la significación del aprendizaje. Es importante que los estudiantes vean por qué están desarrollando esos resultados de aprendizaje. Ayer y hoy mis colegas trataron de aclarar los conceptos que a veces no son siempre claros, y dieron algunos ejemplos de buenas prácticas en el contexto de una pedagogía de los resultados de aprendizaje. Aunque la pedagogía de los resultados de aprendizaje se desarrolló primero en educación básica y formación técnica, el padre de los resultados de aprendizaje, William Spady, dice que las universidades deben usar resultados de aprendizaje aplicando los 4 principios de la Outcome-Based Education, educación basada sobre resultados. Primero, la claridad del foco, todo el material, las intervenciones pedagógicas y la evaluación deben focalizar hacia los resultados de aprendizaje. Segundo, oportunidades expandidas. Se debe ofrecer a los estudiantes oportunidades múltiples para que demuestren cómo aprendieron lo que deben aprender. Tercero, altas expectativas. Los resultados deben ser
exigentes y todos los alumnos deben tener el tiempo y el apoyo para ser exitosos. Y finalmente, un diseño descendiente para asegurar la coherencia de que hablaba el profesor Jesús. El currículo se construye a partir de los resultados de aprendizaje y más precisamente a partir del perfil de egreso y no el contrario. Sí, muchas universidades decidieron diseñar sus programas en términos de resultados de aprendizaje. No es solamente para cumplir las condiciones de la acreditación o del aseguramiento de la calidad, es porque hay beneficios claros. Focaliza sobre la experiencia estudiantil, ya que describe lo que harán los estudiantes, motiva a los estudiantes, fomenta la concertación, hablaremos un poco más de eso luego, facilita la coherencia curricular, eso es la idea de la coherencia curricular, apoya las estrategias metacognitivas, porque hay una comunicación de los resultados de aprendizaje de tal modo que los estudiantes puedan reflejar sobre sus aprendizajes, apoya las estrategias, mejora la retroalimentación y la evaluación. Eso es muy importante y vamos a focalizar sobre eso luego. Puede incluir aprendizaje fuera del aula. La competencia es algo que se desarrolla a lo largo de la vida, dentro del aula y fuera del aula. Fortalece la credibilidad porque se sabe lo que pueden hacer los estudiantes. Y finalmente, aumenta la empleabilidad. Sin embargo, es verdad que hay algunos riesgos y ustedes lo saben, en el ámbito académico hay muchas personas que los van a evocar. Y algunos riesgos son verdaderas limitaciones y de tal modo que hay que tener cuidado para no excluir los aprendizajes incidentales, los aprendizajes fuera del aula durante la vida. Para no atomizar los programas, que los programas no sean una colección de pequeños resultados de aprendizaje. Para no excluir aprendizaje que no se definen fácilmente. Eso es el riesgo de evaluación y es el desafío también, porque es mucho más fácil focalizar lo que se mide bien y fácilmente. Implementar currículos más rígidos y menos adaptados. No es un currículo para todos. Puede también amenazar la autonomía y la responsabilidad de los docentes. Es importante que los docentes tengan su responsabilidad y cierta autonomía. Y focalizar sobre la rendición de cuenta. No digo que no es importante, pero también hay que siempre asegurar que se mejoran los programas y no solamente para la rendición de cuenta. Entonces hay que tener cuidado. El profesor Ronald Harden, que es un experto en educación medical, dice que se pueden destacar 3 tipos de universidades en cuanto a la implementación del outcome-based education, de los resultados de aprendizaje. Se refiere a criterios que integró en un instrumento de observación. Y pueden ver los criterios. Primero, definición de los resultados de aprendizaje, que es la primera etapa. Hay que comunicar los resultados con el personal, los estudiantes, desarrollar estrategias pedagógicas,
ofrecer a los estudiantes oportunidades de aprendizaje. Hay que alinear el contenido de los cursos sobre los resultados. Hay que monitorear el progreso de los estudiantes. Hay también que asegurar la evaluación, aquí hablaba de la evaluación sumativa. De manera más general, hay que crear un ámbito educativo con una cultura de calidad. Y finalmente, hay que seleccionar a los estudiantes en relación con un perfil de ingreso. Según Arden, como decía, hay tres tipos de universidades en cuanto a la implementación del OBE. El primer tipo de universidad son las avestruces. Como lo saben, ese animal curioso corre rápidamente y se pone la cabeza en el suelo pensando que nadie lo ve. Para los avestruces, los resultados de aprendizaje son una moda pasajera, o sea, nada pertinente que va a quedar. En el instrumento de Arden se pone 0 en cada criterio. El segundo tipo son los pavos reales. Son muy orgullosos, pero no profundizan. Muestran a veces de manera muy ostensible los resultados que desarrollaron, de tal modo que puedan conseguir 5 en el primer criterio, que es la definición de los resultados de aprendizaje, pero tienen 0 en todos los criterios siguientes. Finalmente, el último tipo no es un ave, sino un roedor que tenemos aquí en Canadá, el castor, que siempre trabaja cortando árboles para construir su casa y diques para mantener el nivel del agua. El castor es el emblema de Canadá porque trabaja duro. Hay una anécdota sobre el castor, es que se exportaron algunos animales en Chile y ahora hay tantos que hacen muchos daños en los bosques sin que se puedan controlar. Supongo que a mis colegas, profesor Jorge y profesor Gonzalo, no les gustan los castores. Es verdad que en el ámbito académico algunas personas creen todavía que las instituciones castores hacen daño, pero eso está cambiando. Los castores no solamente desarrollan programas en términos de resultados de aprendizaje, sino siguen trabajando mucho para implementarlos y tomar decisiones en una perspectiva de coherencia institucional. Los mejores castores logran 5 en todos los criterios de Harden. Yo trabajo al Consejo de la Calidad de la provincia de Ontario. Soy miembro del comité de auditoría. Cada año ese comité analiza el proceso de aseguramiento de calidad en algunas universidades y hace recomendaciones para que el proceso cumple los principios del marco de referencia de la provincia. Es un proceso parecido al proceso de acreditación que acaba de describir mi colega John Mario, aunque focaliza más sobre la mejora de los programas y da más libertad a las instituciones. Y un aspecto muy importante de los sistemas de aseguramiento de la calidad a través del mundo y también los sistemas de acreditación es que se usen resultados de aprendizaje. Aunque hay pocos estudios sobre el uso de los resultados de aprendizaje en el aseguramiento de la calidad o en la acreditación, es que se usan esos resultados.
Y los resultados de aprendizaje focalizan sobre el desempeño de los estudiantes, lo que es una condición para que los sistemas no sean solamente sistemas para la rendición de cuenta, sino que sirvan también para la mejora de los programas. Siempre hay que asegurar ese equilibrio entre la rendición de cuenta y la mejora de los programas. Un logro significativo al final del primer diseño de aseguramiento de la calidad en la provincia de Ontario es que el concepto de resultado de aprendizaje se integra en las prácticas de las universidades de la provincia, hace parte de la cultura. Y lo que pasa en Ontario es que vimos también, es lo que vimos también en otras provincias de Canadá, en muchas universidades en los Estados Unidos, en muchas universidades en los países de la Comunidad Europea y muchas universidades también de América Latina. Es verdad que quedan avestruces y pavos reales, pero muchas universidades ya son castores activos, aunque no lograron todavía 5 en todos los criterios de Harvard. En las universidades de Ontario se observan resultados de aprendizaje en casi todas las instituciones de educación superior, tanto a nivel de los cursos o asignaturas como de los programas. Que sea para cumplir con los requisitos de acreditación, del aseguramiento de calidad o de su propio plan de desarrollo pedagógico, casi todas las universidades han definido resultados de aprendizaje, lo que es el primer criterio de Harvard. También se ven esfuerzos para comunicar los resultados, el segundo criterio, y esfuerzos, aunque no sea perfecto, para alinear las actividades pedagógicas sobre los resultados de aprendizaje, lo que corresponde a los criterios de estrategia pedagógica, oportunidades de aprendizaje y contenido de los cursos. Sin embargo, los criterios que se relacionan con la evaluación, particularmente a nivel de los programas, los criterios de progreso de los estudiantes, evaluación sumativa y selección de los estudiantes, siguen siendo un desafío mayor. De tal modo que el perfil típico de muchas universidades podría ser lo que se ve en la pantalla. En los Estados Unidos existe una organización que se dedica al uso de los resultados de aprendizaje para la evaluación en educación superior. Se llama el National Institute for Learning Outcomes Assessment, Instituto Nacional para la Evaluación de los Resultados de Aprendizaje. Hicieron un estudio para ver el impacto del uso de los resultados de aprendizaje en muchos colegios y universidades de los Estados Unidos. Aquí son las conclusiones de esa encuesta. Se puede ver que, aunque los resultados de aprendizaje son la norma en los Estados Unidos, las actividades de evaluación no son tan generalizadas. El estudio se publicó en 2014, pero me parece que todavía se observa el desfase entre el diseño de los programas y los aspectos que se relacionan con la evaluación. Es interesante también ver, es la última línea, el estudio concluye que el papel de los profesores es muy importante. Es algo que voy a comentar dentro de pocos minutos. Me parece entonces que la evaluación es el mayor problema para las universidades que implementan programas basados sobre resultados de aprendizaje.
Como lo mencionó, los resultados de aprendizaje son importantes para la evaluación de los programas, que se haga en el contexto de una acreditación o del aseguramiento de la calidad. Pero no es tan sencillo, porque hay varias razones. ¿Por qué evaluamos? La evaluación tiene varias funciones. Hay primero la regulación, lo que a veces llamamos la evaluación formativa de los aprendizajes, que sirve para ajustar las estrategias de docencia y de aprendizaje. Eso pertenece al profesor en su aula, con su grupo de estudiantes. El profesor debe mantener una interacción positiva y proporcionar una retroalimentación constructiva y diagnosticar las dificultades de cada estudiante. Una vez que los profesores tienen la capacitación, las herramientas y las condiciones, la regulación hace parte del trabajo del profesor. La segunda función, la función de reconocimiento, cobra varios propósitos. Podemos reconocer los aprendizajes anteriores para seleccionar a los estudiantes que ingresan en un programa o una carrera. Podemos hacer el balance de los aprendizajes a varios momentos. Por ejemplo, al final de un año para saber si cada estudiante logró el nivel de dominio previsto, o al final del programa para identificar a los estudiantes cuyo el desempeño refleja el perfil de egreso. Y finalmente, la función de pilotaje es diferente, ya que no tiene por objeto la toma de decisiones a nivel individual, sino la toma de decisiones a nivel del programa para demostrar su valor o mejorarlo. Y no es cierto que la agregación de las evaluaciones de todos los estudiantes es útil y suficiente para evaluar el programa o la institución. Y al revés, la evaluación del programa no ayuda directamente al aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, muchas veces para la evaluación formativa, que sirve para la regulación, no es necesario observar un desempeño complejo. Por ejemplo, puede ser importante averiguar si un estudiante puede definir una noción. Eso no se hace a través de una tarea integrativa. Sin embargo, a la hora de hacer una evaluación formativa para facilitar la integración de los aprendizajes, o a la hora de certificar las capacidades al final de un programa, o aún a la hora de pilotar un programa, hay que proponer tareas complejas que integren muchos aspectos. Y desde esa perspectiva, no es sencillo evaluar los resultados de aprendizaje. Es bastante fácil cuando se trata de conocimientos básicos en la taxonomía. Sin embargo, las competencias involucran la aplicación de saberes, habilidades, actitudes, lo que es mucho más complicado. En el ejemplo de prueba que tuvieron, se trata del pensamiento sistémico, que es una competencia muy compleja, que interactúa con otras competencias y siempre se realiza en un contexto complicado. Y no es fácil observar un desempeño que permita inferir que el candidato puede ejercer su pensamiento sistémico, o aún que un programa ha desarrollado el pensamiento sistémico de los participantes. Sin embargo, es importante que los resultados no se ubiquen solamente en los niveles más bajos de las taxonomías,
Lo que quiere decir que los estudiantes deben mostrar un desempeño complejo para que se puedan inferir los aprendizajes, porque la evaluación es un proceso de inferencia. Observo un desempeño y trato de inferir la competencia subyacente. Aquí son unos requisitos de una evaluación válida de un desempeño complejo. Eso viene de Lean. El marco de Lean integra los conceptos de validez, confiabilidad y factibilidad que se encuentran en las ciencias psicométricas. Lean habla de verosimilitud. Se deben reproducir situaciones de la vida real que enfrentarán los estudiantes. Habla de transferencia y generalización. Como decía, la evaluación es un proceso de inferencia a partir de un desempeño. Eso lo explicó mi colega, profesor Jorge. Entonces se debe inferir que el éxito en una tarea involucre éxitos en otras tareas parecidas. Se necesita una buena representación del contenido porque se deben observar los elementos que forman el resultado. Eso es la idea de coherencia, que muchas veces se califica como la validez de contenido. Hay que asegurar la calidad del contenido, de tal modo que el desempeño debe proporcionar indicios claros. Entonces es importante, digamos, reducir el ruido. Eso es el principio de confiabilidad. Se debe interpretar fácilmente el desempeño. Hay la idea también de complejidad cognitiva. El resultado del aprendizaje integra conocimientos, actitudes, destrezas y las competencias interactúan. Hay la idea de equidad. No es fácil desarrollar tareas complejas que no tengan ningún sesgo. Y finalmente, el coeficiente costo-eficacia es importante. La tarea debe ser factible con recursos razonables. Eso es el mejor uso del tiempo de formación y de los recursos. El requisito de verosimilitud, el primer requisito de Lean es fundamental. En las ponencias de ayer y hoy, mis colegas hablaron de un poco de evaluación auténtica. Adoptar los principios de evaluación auténtica quiere decir que sometamos a los estudiantes tareas que requieren el uso de saberes, habilidades, actitudes que aprendieron en situación donde simulen un desempeño que podría ocurrir en el contexto real de la disciplina o de la profesión o de la vida. En ese marco, hay que desarrollar formas de evaluación más integrativa en relación con la vida real. En programas que incorporan pasantía, se pueden encontrar oportunidades para evaluar de manera auténtica. Se puede también hacer con proyectos, con lo que llamamos capstone projects, o sea, proyectos que integran varios aspectos del aprendizaje. Y es importante desarrollar instrumentos para evaluarlo, como los rubrics, que son criterios compartidos para fundar el juicio evaluativo.
Entonces se usa una rejilla para apuntar las observaciones sobre una escala en referencia con varios criterios. Y los peldaños de la escala pueden alinearse con las etapas del desarrollo de la competencia. Tengo que agregar también, y eso se aplica para los programas de posgrado. Si un programa tiene como objetivo la formación de investigadores, la tesis, aunque sea una técnica tradicional, es una manera adecuada de evaluar, porque es evaluación auténtica. Es claro que en un programa de posgrado, si la formación de investigadores no es la meta, es diferente. Muchas veces se habla del portafolio. Es verdad que el portafolio puede ser una solución al problema de evaluación. Con el portafolio, el trabajo en el contexto de cada curso, cada asignatura, sirve para construir el portafolio final. La metáfora es la gran carpeta negra que lleva el artista, que contiene las piezas que le parecen demostrar su experiencia y su talento. Se puede definir un portafolio así, una colección de documentos en base a un propósito. Esa colección representa el trabajo del estudiante que le permite a él mismo y a otros ver sus esfuerzos de logros en una o diversas áreas de contenido. Y se usa bastante el portafolio. Hay muchas limitaciones, pero es un instrumento interesante para mejorar la validez, porque normalmente se usan tareas que el estudiante podría encontrar en la vida real. Es interesante para informar a varios actores porque es un instrumento que circula, lo ven los estudiantes, los padres, los empleadores. Se sabe también, particularmente en contexto de educación básica, donde se usan los portafolios, pero también es verdad en el contexto de educación superior, que motiva a los alumnos o a los estudiantes. Es bueno también para desarrollar la metacognición, ya que es importante que haya una reflexión sobre la inclusión de los documentos en el portafolio. El estudiante no va a incluir todo, pero va a pensar lo que demuestra bien su competencia. Y es interesante para evaluar el progreso porque el portafolio es un objeto dinámico, cambia a través del tiempo. Bueno, para terminar esa parte de mi ponencia, quisiera dar los 3 principios que propone un grupo de trabajo sobre evaluación de los resultados de aprendizaje unitario. Porque, como lo decía, la evaluación de los resultados me parece el problema mayor que tenemos. Ellos dicen primero que hay que asegurar el alineamiento de los programas con los cursos, de tal modo que las evaluaciones en los cursos sean útiles. Vimos ayer y hoy esa secuencia a partir de la misión, del perfil de ingreso, de los resultados a nivel del programa, hasta a nivel de asignatura, que podemos llamar resultados o objetivos, no es tan importante, pero es importante que haya ese alineamiento entre los programas y los cursos. De tal modo que las evaluaciones que se hacen en el contexto de cada curso puede aportar información sobre el nivel de dominio de las competencias. Segundo, tener en cuenta
el contenido y la complejidad en el diseño curricular a nivel del programa. Como lo vimos, se trata de aprendizaje complejo. Entonces hay que tener en cuenta eso y no hacer la evaluación tan sencilla que finalmente no se evalúan solamente los aprendizajes básicos. Y garantizar la autenticidad en relación con el campo de estudio o la profesión. Eso es el principio de evaluación auténtica. Bueno, quisiera tomar ahora el tiempo que me queda para describir los mayores retos que enfrentan las instituciones para aplicar el concepto de resultado de aprendizaje, perdón, en lo que se refiere al diseño curricular y, por supuesto, a la evaluación de los aprendizajes. El primer reto es el uso de las tecnologías para lograr los resultados de aprendizaje. Es claro que la situación de pandemia que se vive en todo el mundo tuvo un impacto enorme sobre la docencia en las instituciones de educación superior. En mi universidad, hace 2 años, menos de 10% de los cursos se ofrecían a distancia o con una modalidad híbrida. Durante la pandemia, casi todos los cursos se ofrecieron así. Desde septiembre, los estudiantes han vuelto en el campus y es claro que la pedagogía ha cambiado. Se integra el uso de las tecnologías en los cursos presenciales. Muchos cursos se ofrecen en ambas modalidades. Los profesores aplican nuevas estrategias de enseñanza mientras los estudiantes aplican nuevas estrategias de aprendizaje. Para los profesores, la situación necesitaba un ajustamiento mayor, no era fácil. A pesar de la capacitación que tuvieron a través de los servicios de apoyo a la docencia, la tendencia en la urgencia era de replicar los cursos magistrales, lo que no es siempre apropiado en el contexto de un programa definido en términos de resultados de aprendizaje. Sin embargo, hubo innovaciones interesantes y se inició una reflexión colectiva sobre la pedagogía en educación superior. Me parece importante que las universidades aprovechen esa oportunidad para sostener las innovaciones y alimentar la reflexión en la perspectiva de diversificar y dinamizar las actividades de aprendizaje usando las tecnologías y para también favorecer el logro de los resultados de aprendizaje para todos los estudiantes. Por ejemplo, las tecnologías permiten una retroalimentación individual a tiempo, permiten simulaciones de situaciones profesionales, permiten intercambios sin distancia. Hay que salir de la lógica de reproducción del aula real para aprovechar esas nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías. Profesor Michel, tiene 10 minutos para terminar la intervención. Ok, está bien. Gracias. El segundo reto, la concentración de los profesores a nivel de los programas. Después de las ponencias que ustedes tuvieron sobre los resultados de aprendizaje y los programas con competencia ayer y hoy, pueden darse cuenta que los profesores deben formar un equipo. Los profesores son expertos de su disciplina y su contribución es fundamental para definir los resultados de aprendizaje
que sea el perfil de egreso o los resultados en las varias etapas, para implementar los programas y construir instrumentos de evaluación de manera auténtica. Por eso es importante crear una visión de programa, ya que no se trata de una serie de cursos y asignaturas, sino de un sistema orgánico. Sin embargo, es verdad que en la mayoría de las universidades, la organización laboral no facilita la creación de una visión de programa. Hay una división rígida del trabajo en muchas instituciones. Los profesores tienen que hacer investigación, dar cursos, servir a la comunidad, pero las tareas de docencia y de servicio no incluyen siempre la colaboración con los pares a nivel del programa. Se debe lidiar con la libertad académica, que es muy importante, pero en algunas instituciones permite al profesor hacer casi lo que quiera en su aula, de tal modo que es muy difícil imponer al profesor un método o un contenido y asegurar que cada curso contribuya al logro de los resultados de aprendizaje de un programa. También el profesor es el propietario de su curso. A veces hay problemas de propiedad intelectual, de tal modo que no es fácil compartir el material. También se puede ver que la colaboración entre los profesores no está valorada. Sabemos que los profesores compiten y a veces la colaboración puede ser difícil. Y finalmente, la evaluación se puede percibir como una amenaza a la hora de hacer la evaluación sumativa de los aprendizajes. Muchos profesores sienten, y tienen un poco razón, sienten que ellos mismos están evaluados. Son verdaderos obstáculos, pero se pueden superar si hay un esfuerzo institucional. Lo que quiere decir que es importante el compromiso institucional. Es seguro que no se puede formar equipos eficaces de profesores si no se puede contar con el compromiso institucional. Ese compromiso viene en primer lugar de los líderes. Es importante que los líderes entiendan el enfoque, que crean en las ventajas de los resultados de aprendizaje y que proporcionen recursos. En las universidades, la mayoría de los líderes son pares. Su autoridad cuenta con el respeto de su colega, respeto como docentes, respeto como investigadores y respeto como administradores. Hay varios tipos de líderes, pero para la implementación exitosa de los resultados de aprendizaje se necesitan líderes de tipo transformadores, es decir, personas que representan un modelo a seguir, como decimos en primos inter pares. Personas que proponen una visión atractiva que motiva a los miembros de la comunidad. Personas que provocan una estimulación intelectual que fomenta la innovación. Y personas que proporcionan consideración individual por su apoyo y su escucha. Normalmente los líderes en la administración central deben establecer servicios apropiados para apoyar a los profesores. Las escuelas, los departamentos, las unidades de enseñanza necesitan varios tipos de ayuda. Asesoría y capacitación en la definición de los resultados de aprendizaje, la primera etapa. Asesoría y capacitación en el uso de las tecnologías para el aprendizaje. Asesoría y capacitación en la construcción de instrumentos para evaluación. También recopilación y análisis de los datos sobre los aprendizajes de los estudiantes para mantener el aseguramiento de calidad. Y voy a hablar un poco más sobre eso, apoyo a la investigación sobre el aprendizaje en educación superior. Las instituciones más exitosas en el uso de los resultados
son instituciones que establecieron un servicio de apoyo o muchos servicios de la organización interna, fuertes, competentes, que cooperan con los profesores. El tercer reto es la investigación sobre el impacto de los resultados de aprendizaje. Hay un debate sobre el impacto del uso de los resultados de aprendizaje. Algunas personas dicen que el impacto es limitado. Lo explican por problemas de aplicación de las políticas institucionales, por la revisión reduccionista que imponen los resultados de aprendizaje, por la falta de recursos para implementar el enfoque, etc. Otros dicen que los resultados permitieron el establecimiento de mecanismos de acreditación y aseguramiento de calidad eficientes, que aumenta la motivación de los estudiantes y de los profesores, que facilita el apoyo a los estudiantes o lo que sea. La verdad es que sabemos poco sobre el impacto de los resultados de aprendizaje y entonces poco sobre las condiciones para optimizar su uso. Es importante que tengamos más evidencia. El profesor John Marco Osorio propuso algunos temas en cuenta de evaluación. Los servicios de apoyo a la docencia tienen un papel importante en la conducta de proyectos de investigación, pero es importante que los profesores participen en esos proyectos porque son los expertos de su disciplina y los que trabajan con los estudiantes. Es interesante que el campo de la educación medical es un ejemplo. Hay ahora un campo de estudio de educación medical muy fuerte. Y quiero decir también que hay un beneficio indirecto. Vimos que la colaboración en los programas no está valorada en muchas universidades y hay profesores que prefieren dedicar más tiempo en actividades de investigación que en actividades de docencia. Entonces, si la docencia puede ser un campo de estudio, es más fácil convencer a los profesores que sean activos en los programas. La idea es que su propia práctica pedagógica se vuelva en un objeto de investigación. Finalmente, hay el reto de la colaboración con el entorno. Es el último desafío y está relacionado con la proyección social de las universidades. Es verdad que los profesores son los actores más importantes en la definición, la implementación y evaluación de los resultados de aprendizaje. Sin embargo, es importante que haya una estrecha colaboración con los representantes del entorno, o sea, las empresas, las agencias del gobierno, las asociaciones profesionales y el público en general. Los egresados que trabajan en su campo de estudio están bien situados para llevar las preocupaciones e intereses del entorno, particularmente a la hora de definir el perfil de egreso, como decía el profesor Lora ayer. Es claro que las instituciones deben mantener su independencia, pero es claro también que la colaboración de los representantes del entorno es importantísima para definir resultados de aprendizajes que sean pertinentes, o sea, que reflejen las necesidades del marco laboral y de la sociedad civil y que brinden oportunidades para los estudiantes. Es importante mencionar que ese principio no se aplica solamente a los programas de tipo profesional, como ingeniería, o enfermería o gestión, que es el ejemplo que tenemos.
sino que vale también para los programas más generales que ofrecen, por ejemplo, esas facultades de artes o ciencias sociales. Porque también con esos programas la pertinencia social es importante. Pero es verdad que puede ser más difícil definir los resultados de aprendizaje, pero se puede hacer también. El aporte del entorno es también muy importante para solucionar el mayor problema que veo con los resultados de aprendizaje, o sea, la evaluación de los aprendizajes. Si queremos respetar el principio de autenticidad, la colaboración del entorno es esencial para la validación de los instrumentos y para establecer alianzas de tal modo que se sometan a los estudiantes situaciones de evaluación durante las pasantías o proyectos con la comunidad. Y la experiencia que tenemos es que cuando hacemos el ejercicio de concebir tareas auténticas, muchas veces el contexto de realización de esas tareas es un ámbito de aprendizaje fuera del aula, un contexto profesional o un contexto social. Y si me refiere a las 4 dimensiones del profesor Jorge Sarañana, se puede evaluar en el aula la dimensión conceptual, pero la dimensión actitudinal, procedimental, ética, esas dimensiones necesitan un contexto real. Bueno, para concluir esa ponencia, lo podría resumir así. El uso de los resultados de aprendizaje hace parte de la cultura institucional en muchos sistemas de educación superior, pero la evaluación es todavía un problema enorme. Además, hay unos retos y desafíos que debemos enfrentar durante los próximos años. El uso de las tecnologías para lograr los resultados de aprendizaje, la concentración de los profesores a nivel de los programas, el compromiso institucional, la investigación sobre el impacto de los resultados y finalmente la colaboración con el entorno.